Ha tenido que ser con presencia policial, pero a las 12:19 del mediodía el gobierno valenciano ha cerrado Canal Nou. De madrugada los trabajadores han estado emitiendo una programación especial. La noche ha sido tensa y emotiva. La sede de Canal Nou está ya vacía, Laura Cornejo, pero hasta hace muy poco, hasta el último minuto, ahí han estado luchando los trabajadores. Así ha sido, Cristina. Buenas noches. Ahora mismo, como veis, canto, eso sí, podemos ver que todavía hay luz en el edificio y también hemos podido ver agentes de la Policía Autonómica. Los trabajadores derrotados han ido a descansar, pero mañana se van a volver a echar a las calles en una gran manifestación que circulará por el centro de Valencia. Ha sido, como decíais, una noche larguísima y una mañana muy intensa, sobre todo cuando llegaba esa orden de desalojo del edificio inminente. Los trabajadores han aguantado 12 horas en el interior, han sido 12 horas de resistencia que, como decías, terminaban justo en ese momento, a las 12:19, justo cuando terminaban, se iba a negro las emisiones de Radio Televisión Valenciana. Aquí les esperaban a esos trabajadores que estaban dentro centenares de compañeros. Les han recibido con un fuerte aplauso. Hemos vivido momentos muy emotivos, muchos abrazos, muchos lloros y mucha indignación y mucha impotencia por cómo ha sido este punto de final a Radio Televisión Valenciana. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? Es la muerte de Canal Nou, el momento en el que la emisión se ha ido a negro, poniendo fin a 24 años de servicio público. Hemos luchado hasta la extenuación por lo que es nuestro. Ocurría a las 12:19. Entre las protestas de los trabajadores entraba el secretario judicial y los liquidadores escoltados por decenas de policías. ¿Entonces tenemos que abandonar? Sí, sí. ¿Y ustedes van a ir a negro? ¿Van a fundir a negro esto? No sabemos todavía. Pero la orden estaba clara, ponerle fin. Ellos mismos lo anunciaban en su programa especial. La apagada de Canal Nou ya ha comenzado. Los aplausos, las reivindicaciones, las críticas se han hecho silencio, pero solo aquí, porque fuera han seguido. Centenares de empleados y ciudadanos se han mantenido concentrados en Burjasot. Muy desolados, tristes, impotentes. En fin, pero debemos reservar fuerzas porque esto sigue. Muy duro y muy triste, ¿no? Porque esto la verdad es que no esperas un golpe así, ¿no? Contra el cierre también han gritado sus compañeros desde la sede de Alicante. El comité de empresa pactaba un desalojo pacífico tras la liquidación que ha sido bastante más tarde de lo que pretendía la Generalitat. Gracias a este hombre, Paco Telefunken, que se negaba a cortar la emisión esta madrugada. Jo prenc la decisió unilateralment de dir me'n vaig a casa i això no està allà avui. ¿Tú te vas a casa? I això no està allà per mi. Esto es lo que ocurría horas antes. ¿Son vostès els tècnics que venen a tallar la tele? Los trabajadores se percatan de que él es el técnico enviado por el gobierno de Alberto Fabra. Tratan de hablar con él, pero acaba escoltado por la policía en este cuarto. Tras horas de agonía, sale y lo comunica. No será él quien lleve la televisión a negro. Pero nada ha podido evitar su fin. Así se quedaban tras el apagón, sin moverse del plato, lágrimas y rabia, pero también esperanza. Ellos dicen pierden un trabajo y los ciudadanos un servicio público fundamental. Mientras la policía controlaba los accesos en el frío de la noche, ¡Por la noche! ¡La madre que vos ha parido a todos! algunos se colaban así, indignados y nerviosos a ambos lados de la reja. Con sus tarjetas de empleados en la mano, la desesperación aumentaba. ¿Volen fer el favor d'obrir la porta? Lo han intentado todo. ¡Obrir la porta! Tranquilidad. La gente tiene sus tarjetas activadas, pero no puede acceder. Per favor, pot vindre un moment, señor policía, com a ciutadana? Decenas, en medio de la tensión, conseguían quedarse a las puertas dentro del recinto de Canal Nou. Otros lograban entrar en el edificio a escondidas, como ese hombre que corre tras el cristal. Si los nervios se palpaban fuera, dentro no era menos. ¿Permiten? No hemos dejado. No me golpeen. Aquí no van a entrar. Por favor. Y al mismo tiempo, un programa en directo desde la madrugada contando la agonía final de Canal Nou. I que nosaltres, mentre este cable
ens mantinga unit a ese control central. Seguirem informant. Algunos llevaban toda la noche, otros iban colándose como podían. Hem entrat per la finestra com alguns de vosaltres, trist. Incluso una visita que jamás se había producido, la de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro de Valencia de 2006, durante años silenciados en la cadena pública. Endavant, Rafa, endavant. Durante horas han sentido cómo terminaba todo en un escenario incluso con toques surrealistas. Han vingut fins a la porta, se l'han trobat tancada, ells mateix se l'havien tancada anteriorment. Por un momento la esperanza se producía. Perquè m'acaben de dir que Paco Telefunken diu que no tanca Canal 9. Pero al final, sin poder evitarlo, el color verde de la esperanza se ha tornado a negro. Ha sido sin duda un hecho histórico y muchas las reacciones. Esta mañana Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana, ha dicho que no se arrepiente del cierre de Radio Televisión Valenciana, pero también ha dicho que ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar durante los años que lleva en el gobierno valenciano. Lo ha dicho en Ibi, Alicante. Ahí es donde precisamente han trasladado hoy el pleno del Consell. A pesar de la distancia, no se ha librado de los abucheos. Medio centenar de personas les han recibido con gritos de ladrones y Fabra dimisión. También en la rueda de prensa del vicepresidente habitual de los viernes, hoy en Alicante, le han dado plantón. No ha habido medios de comunicación. Incluso el vicepresidente ha tenido que salir escoltado por la policía. Hoy 2 horas a la entrada y a la salida del pleno del Consell. Es la sonada bienvenida que trabajadores y vecinos han dado en Ibi a Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat reconocía a La Sexta Noticias que no se arrepiente del cierre de Radio Televisión Valenciana. Presidente, ¿no se arrepiente del cierre de la televisión de esta manera? Fabra ha modificado incluso su agenda tras la liquidación del ente público y ha suspendido una comida que tenía con militantes del Partido Popular. Más abucheos para Ciscar. El vicepresidente del Consell salía escoltado por una comitiva desmedida, hasta 15 agentes. De fondo, los gritos de los trabajadores, que llegan incluso a lanzarle un objeto. Estruendo que choca con el silencio de su rueda de prensa, a la que no ha acudido hoy ningún medio de comunicación en señal de protesta. Que no debería ir nadie a esa rueda de prensa, nadie. La noticia está aquí en la puerta. El malestar llega también desde la oposición. El pueblo valenciano está en contra de esta decisión, independientemente de a quién hayan votado, y vamos a plantar obviamente también una batalla social sostenida porque Canal 9 y Radio 9 volverán. Manipulación política, el tenerlo al servicio de los intereses bastardos y espurios del gobierno del Partido Popular. La profesión también se solidariza con los trabajadores. Son los aplausos de los compañeros de otras televisiones autonómicas. Incluso la Federación Europea de Periodistas ha condenado el cese de las emisiones. Reacciones que alzan la voz por un medio que ya no suena. Sobre el cierre de Canal 9 ha hablado el presidente del Gobierno. Ha dicho que entiende a los trabajadores y que sabe que fue una decisión difícil la que tomó el Gobierno valenciano. Declaraciones que ha hecho desde Lituania, donde también ha hablado de la sentencia contra Carlos Fabra. Los entiendo y creo que es algo enormemente doloroso. La Generalitat Valenciana, esta decisión ha tenido que ser muy difícil, porque es muy difícil. Es decir, a nadie le gusta tomar este tipo de decisiones. Yo ya no voy a entrar en el caso concreto, porque son los tribunales los que tienen que decir si se ha producido o no eso a lo que usted ha hecho referencia. Pero no pagar los impuestos es un acto reprobable. En relación a aquellas regiones que se separan de un Estado miembro de la Unión Europea. Y lo que dicen los tratados de la Unión Europea es que esas regiones pues, se van de la Unión Europea y, por tanto, pues, son estados ajenos a la propia. Estos eran los últimos instantes de la emisión de Canal 9. A las 12:19 la televisión autonómica valenciana se iba a negro, poniendo fin a 24 años de historia. Ha sido una noche muy larga y muy tensa para los trabajadores que se han resistido al cierre hasta que un juez ha ordenado su desalojo. Hasta el último momento han emitido un programa especial en protesta por la decisión decretada por el Gobierno valenciano. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Pues enseguida vamos a estar allí en directo en Valencia. Otra de las noticias del día es la dimisión del líder de UGT en Andalucía, Francisco Funes, la presidenta de las víctimas del Metro de Valencia. Estar dentro en el plató de Canal 9
era para nosotros una asignatura pendiente. Su entrada a plató es digna de película. Larga entrevista después de tanto silencio y vuelven a conectar con... Los trabajadores de Canal Nou habían convocado una concentración frente al Palau de la Generalitat. Allí es donde generalmente se celebra los viernes el Consejo de Gobierno, pero hoy se ha trasladado a la localidad alicantina de Ibi. Eso, como ven, no ha impedido que el presidente Alberto Fabra haya sido abucheado e insultado por ciudadanos y trabajadores de la televisión pública. En su visita a una fábrica ha sido preguntado por su polémica decisión. Yo sé que esta decisión es muy difícil, es la más difícil que he tenido que tomar, pero es que nuestro compromiso está con los 5 millones de valencianos. Está por mantener el estado del bienestar. Les vamos a contar todo lo relativo a esa excarcelación. Pero hoy en Valencia han estado muy pendientes también de otro hecho, del cierre de la televisión autonómica Canal Nou. Un cierre que se ha demorado varias horas ante la resistencia de los trabajadores de la cadena, que han mantenido abierta la emisión hasta unos minutos después del mediodía. Resistencia y protestas en un día tenso, lleno de sentimientos, de emociones, que se prolongaron incluso después de la que fue la última imagen emitida, esta que van a ver ahora. Pero vamos ya, vamos con el relato de los hechos. Tony Ramos, muy buenas noches, los sonidos y las imágenes del cierre de la televisión autonómica valenciana. Cuéntanos, adelante. Sí, sin duda la imagen, la de unos trabajadores atrincherados, 12 horas de encierro para tratar de mantener vivas las emisiones de Canal Nou, incluso con un programa en directo que duraba desde la medianoche. Incluso han conseguido abortar el apagón, el cese de las emisiones, hasta en 3 ocasiones, hasta que finalmente una orden judicial les obligaba a desalojar el edificio. A partir de ahí se han sucedido sobre todo los llantos, también los gritos de impotencia y sobre todo un color, el negro, con el que se han vestido las emisiones de Canal Nou y que pone fin a 24 años de historia del ente. Esta imagen pasará a la historia como la última que emitió Canal Nou. Después, a las 12:19 de la mañana, la señal se ha ido a negro. Las decenas de trabajadores que ocupaban el control central estallan en un aplauso, que encuentra su eco en el plató desde donde se ha narrado el minuto a minuto del final de la televisión autonómica. Con los accesos cortados, muchos trabajadores se habían colado en el edificio por las ventanas para tratar de evitar la clausura. Los espectadores han podido ver en directo el momento en que la policía entraba en las instalaciones para cerrar la televisión. Al grito de la televisión valenciana no se cierra, y ante la impotencia de quienes lo contaban desde el plató, sorteando a los trabajadores que ocupan los pasillos, la policía llega a las tripas del canal autonómico. ¿Pero ustedes van a ir a negro? ¿Van a fundir a negro esto? No sabemos todavía. El jefe de la policía insiste en que los trabajadores tienen que desalojar. No, tienen que desalojar, por favor, tienen que desalojar. Los trabajadores resisten pacíficamente, pero el cierre se consuma tras una resistencia de 12 horas. Fuera se arría la bandera valenciana en señal de luto por el fin de la primera televisión autonómica de España tras 24 años de emisión. Un cierre en medio del despliegue policial que ha dejado historias para el recuerdo, historias de solidaridad, de apoyos ciudadanos y fundamentalmente la peripecia de aquel hombre que se negó a ser la mano ejecutora de la desconexión. Pero graba, Luis, ¿vale? De madrugada es el primer intento de cerrar Canal Nou. ¿Son vostès els tècnics que venen a tallar la tele? ¿Ve vostè a tallar la tele? El periodista insiste, quiere saber quién es. Jo sóc d'una empresa i me n'han portat així, jo no sé el que... Dejarle tranquilo. El técnico se llama Paco. En su pueblo le apodan Paco Telefunken porque lleva una vida arreglando televisiones. Paco intenta entrar en control central para apagar, pero los trabajadores le echan. También a la policía, pero sigue el programa y es momento de dar paso a una voz a la que han callado en esta televisión durante 7 años, la presidenta de las víctimas del Metro de Valencia. Estar dentro en el plató de Canal Nou era para nosotros una asignatura pendiente. Su entrada a plató es digna de película. Lo único que quería, se tenía que haber hecho de una... Tras la entrevista vuelven a conectar con Paco Telefunken. Me'n vaig per a casa i això no està allà avui. ¿Tú te'n vas a casa? I això no està allà per mi. Aplausos en plató y Paco al que despiden como un héroe, el técnico que no quiso cerrar Canal Nou. Buen día.
Un cierre que significa finalmente el término de un trozo de la historia de la televisión en España. Y no solamente eso, una decisión que afecta a cientos de familias. Por eso tanta tensión, tantas emociones que se han repetido no solo en la sede del canal, Toni Ramos, sino también allá donde hubiera un responsable político de aquella comunidad, ¿no?